Bueno, hay que considerar que la agenda setting es como una teoría que tiene un sentido metafórico. Es una teoría que más o menos se acuña como ese sentido de expresar que las agendas de los periódicos o de los medios de comunicación se paran convirtiendo y paran siendo relevantes a las personas que leen o que tienen contacto con esas agendas. Entonces, es una especie de transposición de lo que las agendas de los medios plantean todos los días y lo que las personas como audiencias resultan tomando importancia y relevancia de esa temática. Las personas en realidad no solo reciben la información de los medios sobre determinados temas o asuntos que le competen o que les interesan, sino que esos temas que se convierten prioritarios para los medios se paran convirtiendo prioritarios para las personas, porque a través de los medios recibimos esa información y de una u otra manera paran siendo nuestros temas de discusión diaria en el país. ¿Cómo ha evolucionado? Muy interesante, porque la agenda la imponen ciertos medios que son líderes de opinión. En el caso de Prensa Libre, ha sido un medio que se maneja durante muchos años como un líder de opinión, y casi podríamos decir que es el que impone las agendas mediáticas, los temas a discutir por los otros medios de comunicación. Ya no solo es de las audiencias, sino también de las personas que trabajan en los medios, porque al ver los primeras planas de Prensa Libre resultan siguiendo esas agendas que Prensa Libre impone, y también otros que podemos platicar más adelante. La agenda setting contempla tres agendas que se relacionan en el marco del proceso comunicativo. La primera es la agenda setting de los medios, es la variable que reside en una especie de poder medir cuáles son los temas que los medios de comunicación imponen o manejan durante todos los días en la sociedad. Y luego el lugar que ocupan todos las noticias y la forma como se diagraman esas noticias en los medios de comunicación. El segundo estadio es el que podríamos decir se investiga la agenda del público. Cómo el público en un momento dado se puede medir la importancia que le da a esas noticias que los medios nos agendan diariamente y nos imponen. Y el último es básicamente la agenda setting pública o política, más que todo política, que se centra en ese tipo de preguntas y respuestas que los grupos políticos y las grandes instituciones de carácter político imponen o pretenden imponer de los temas que a ellos les interesa impulsar. Esos son, como quien dice, las grandes temáticas relevantes de la agenda setting. Voy a referirme un poquito a una persona que se llamó Walter Lippmann, que hace muchísimos años, principios del siglo XX, sacó un libro que se llamaba Public Opinion, y que hablaba ya en esa época de las imágenes que tenemos en nuestra mente o en nuestra cabeza. Walter Lippmann decía que esas eran las imágenes que nosotros percibíamos. En el fondo, hoy podemos hablar de que las agendas setting es esa imagen o esas imágenes que constantemente estamos recibiendo y a diario por parte de los medios de comunicación, y que son las agendas que nos están imponiendo, y que esa es lo que queremos, que ellos quieren que pensemos. Y eso básicamente es lo que podríamos decir la enorme influencia que los medios tienen sobre nosotros, porque son al final lo que ellos están buscando, que es informar sobre los temas que a ellos les interese, que nosotros pensemos, que nosotros hablemos diariamente. Interesante pregunta, porque en el fondo hay una capacidad también de medir la agenda que la gente percibe, y esa forma de medirla es lo que se llaman los estudios de opinión, que son muy destacados
y que el mercadeo los utilizó inicialmente y que los estudios de opinión se ha ido hacia el plano político. Y eso es muy importante y muy relevante porque la agenda setting se enmarca también en mucho de las opiniones políticas de las personas porque así surgió y se ha seguido manejando desde esa perspectiva. Es cómo la gente percibe a los políticos, cómo la gente percibe esas noticias de los políticos que todos los días nos dan los medios de comunicación. En realidad, los medios tienen una agenda propia que se deriva también de una postura de carácter ideológico, muy personal y muy peculiar, inclusive de agendas empresariales, o responden a agendas empresariales o agendas muy mediáticas que ellos manejan, como por ejemplo un grupo de canales que maneja también radios y que maneja otro tipo de medios de comunicación, tienen su propia agenda y los políticos tienen su propia agenda. Entonces ahí está muy interesante cómo los políticos luchan por convertirse en agenda política de los medios de comunicación. Y entonces los políticos andan buscando impactar a través de noticias fuertes, de declaraciones controversiales, de actos que pueden ser mediáticos y tratan de llevar su mensaje a los medios de comunicación para que estos los cubran y que al final y al cabo se imponga como agenda. Como decía al principio de la entrevista, la agenda setting últimamente y en los últimos años, podremos decirlo con toda la sinceridad, la ha impuesto Prensa Libre. El titular de Prensa Libre se convierte en la agenda noticiosa del día. ¿Por qué? Porque son todas las reacciones alrededor de esa noticia que circula en el periódico. Y es curioso porque este es un país que no lee y este es un país de analfabetas. Entonces la agenda setting también impacta en los sectores medios y medios altos de este país, la gente que lee, que tiene acceso al periódico o que lo mira desde el bus o que lo mira tirado en el periódico en el suelo y que se convierte en una forma especial en esa agenda que los medios persiguen para buscar reacciones o ampliaciones a esa noticia que Prensa Libre publica en el día a día. Pero la otra asunto es que también en los últimos años algunos periodistas de televisión como Contrapoder y que influyen en Contrapoder, Canal Antigua, se han convertido en personas que impulsan cierto tipo de agendas y son porque su influencia en la sociedad se ha convertido en algo muy fuerte y mucha capacidad. Y el otro tema es que la gente pelea por las agendas. El periodista pelea por una agenda que él cree conveniente, los políticos pelean por imponer su agenda y los medios de comunicación también pelean por imponer una agenda que a ellos les conviene porque son representantes de ciertos sectores de la sociedad. Lo que sucede es que no es que dejen de informar, sino que informan lo que a ellos les interesa. Como por ejemplo el caso del Canal Antigua. Ellos dejaron de informar todo lo que relacionaba con la familia Archila. Cuando Archila cayó con el problema de que él es un prófugo de la justicia y él es el presidente o fue el presidente durante un tiempo, fue el fundador y presidente de Canal Antigua y el grupo mediático que se llama el Grupo A, que es un grupo muy fuerte en Guatemala. Entonces toda la agenda alrededor de él era cero en Canal Antigua y por supuesto en Emisoras Unidas y en todos los otros medios que ellos manejan. Entonces la agenda es o sacar o imponer, o invisibilizar o visibilizar. Ese es el esquema de la agenda, porque la agenda es como setearte. O sea, ¿qué es un set en una perspectiva del show? Un set es un lugar a donde tú te diriges y miras solo lo que el set te pone. Eso es setear desde el punto de vista de la setting. La agenda de setting es ponerte el tema que a ellos les interesa que tú veas, pero todo lo que a ellos no les interesa no aparece frente al telón, sino se queda detrás del telón, y es lo que el público no accede. Por eso es que la agenda es impuesta.
Por eso es que la agenda es trabajada, por eso es que la agenda incluso es luchada, porque la gente pelea por ser parte de una agenda de los medios de comunicación.